Buenas noches, hermanos. Me da gusto saludarlos. Muy contento de poder compartir de nuevo entre todos nosotros las escrituras. El día de hoy quisiera que platicáramos un poco acerca de pensar y hacer. Pensar y hacer es lo que trataremos de meditar el día de hoy. Y antes quisiera que nos encomendáramos al Señor y pidiéramos de su ayuda y su dirección. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, damos gracias porque podemos acceder a ella a nuestra voluntad y gracias porque la tenemos disponible. Nos disponemos, Señor, a leerla y a meditarla juntos como congregación. Rogamos que al hacerlo tu Espíritu Santo nos dirija, nos permita estar concentrados y nos permita sacar provecho para nuestra propia vida. Que podamos practicar y hacer cosas que te agraden a ti, que sean buenas para nuestra edificación y para tu honra y gloria. Señor, ayúdanos a hacerlo y a hacerlo bien. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Yo pienso que todos ustedes saben que yo estaba en la universidad y que estudié 3 años de la carrera de arquitectura y que pues hasta ahí llegó. Ya no terminé mi carrera, me salí y empecé a trabajar. Dentro de esa carrera de arquitectura, una cosa que enseñan desde el principio es que lo que tú planeas hacer, lo tienes que tener bien organizado primero en el pensamiento, primero en tu mente, y lo tienes que visualizar y después entonces ejecutar. Esto es cuando tú quieras resolver el problema de una familia, para diseñar una vivienda que sea acorde a las necesidades de esa familia, pues primero tienes que organizar en tu mente todos los detalles necesarios para resolver las problemáticas que se presentan. Desde definir el lugar que se tiene, si ya se tiene el terreno, ¿dónde se tiene? ¿Cuál es la orientación del sol? ¿Por dónde sale? ¿Por dónde se mete? ¿Cuáles son las horas de mayor calor? Etcétera. Se tiene que, tienes que definir si tienes paredes que van a recibir mucho el sol de la tarde, pues tienes que planear poner algunos árboles que crezcan rápido, que den muy buena sombra en el verano y que sean de hoja caduca para que en el invierno no tapen el poco sol que llega, pero que sí cubran del calor de la temporada de verano. Y después tienes que pensar en cuántos elementos de la familia son. Los papás, cuántos hijos, si tienen personas adicionales viviendo en la casa, si hay mascota. Se tiene que pensar si alguno de los habitantes de la casa tiene alguna condición especial para evitar desniveles, para poner rampas, etcétera. O sea, son muchas las consideraciones que hay que tener antes de definir la disposición de los diferentes elementos de una casa habitación. Y el día de hoy, pues yo quisiera también que nos refiriéramos en general a las cosas que nosotros queremos hacer. Cuando planeamos algo, pues primero lo traemos al pensamiento, primero lo organizamos, lo vemos, pensamos en las diferentes posibilidades, en los recursos que tenemos y en lo que podemos llevar a cabo. Y entonces empezamos a tomar una decisión. En cuanto a este título de pensar y hacer, fui un poco al diccionario también y dice que pensar, dice el diccionario que pensar es considerar un asunto con atención y detenimiento. Pensar es considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión y
tomar una decisión. Entonces, pensar es considerar un asunto con atención y detenimiento. Y la finalidad de traer este asunto o considerarlo con atención y detenimiento es para estudiarlo, para comprenderlo bien, para formarse una opinión y al final para tomar una decisión. Cuando traemos algo al pensamiento, lo analizamos, es para al final poder tomar una decisión. Los asuntos pueden ser muy variados. Puede ser, por ejemplo, las hermanas que dicen, ¿qué voy a hacer de comer el día de hoy? ¿Qué le voy a preparar a mi familia? Puede ser, ¿cómo voy a organizar el festejo de cumpleaños de uno de los hijos? Puede ser, ¿cómo voy a resolver pues alguna dificultad momentánea en la casa? El hombre, pues a veces, dependiendo de sus tareas, también tiene que definir, por ejemplo, si ve que su casa se está goteando y es temporada de lluvias, pues primero, ¿tengo los recursos para impermeabilizar todo completo? Pues sí, entonces, pues lo voy a hacer yo o voy a contratar a alguien que lo haga. Luego también, pues, ¿qué tipo de impermeabilizante voy a poner? ¿El que se aplica en frío o el que se aplica en caliente? ¿Cuántos años planeo que me dure? Y en muchas cosas, hermanos, tenemos que tomar decisiones todos los días. Con respecto de nuestra vida en Cristo, también es necesario que nosotros traigamos al pensamiento y analicemos con atención y detenimiento para comprender, para tomar una decisión con respecto de qué es lo que vamos a hacer en nuestra vida. Los invito, hermanos, a que abran su Biblia, por favor, en el libro en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer los versículos 8 y 9, aunque realmente vamos a retomar pues, el pasaje desde el versículo 1, pero estos son los versículos que le dan la mayor sustancia al tema de hoy. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Luego dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En estos dos versículos, hermanos, viene la esencia del título que le puse al tema de hoy. En el versículo 8 dice, en esto pensad, y en el versículo 9 dice, y esto hacer. Entonces es pensar y hacer. Pero si ustedes, aunque se refiere a que debemos pensar en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que es virtuoso y si es digno de alabanza, en eso pensar, se antepone, hermanos, unas palabras que dice, por lo demás, hermanos. Entonces, esta pequeña expresión hace referencia a lo que viene antes, a lo que le precede. Y es aquí, hermanos, en donde podemos tomar la primera parte del pasaje de Filipenses 4 a partir del versículo 1, donde dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estad firmes en el Señor, amados. Luego dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a los que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también,
y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esta pequeña expresión del versículo 8, donde dice, por lo demás, hermanos, se refiere a esto primero, a que dice en el versículo 1 que estemos firmes en el Señor. En el versículo 2 dice que seamos de un mismo sentir. En el versículo 3 dice que se ayude a los que combaten por el evangelio, a los que colaboran en la extensión del evangelio. Luego dice regocíjense en el Señor siempre. De nuevo, regocíjense. Luego, que la gentileza suya sea conocida por todos los hombres. Luego en el versículo 6, no se afanen por las cosas materiales, sino que Dios conozca las peticiones suyas en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Son recomendaciones, son instrucciones que el apóstol Pablo le da a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y luego que ya tengan presente todo esto, de que estemos firmes en el Señor, de que seamos de un mismo sentir, de que se ayude a los que combaten por el evangelio, de que nos regocijemos en el Señor siempre, de que seamos gentiles con todos, de que no nos afanemos por las cosas materiales, sino que le roguemos a Dios y Dios nos dará su paz en nuestro corazón. Entonces dice, por lo demás, hermanos, o sea, además de esto o al final de todo esto, dice, piensen en todo lo que es verdadero, honesto, justo. Esto es, consideren estas cosas con atención y detenimiento para que las comprendan y tomen una decisión. O sea, a eso se refiere en esto pensar. Es, hermanos, consideren estas cosas con atención y detenimiento para que las comprendan bien y tomen una decisión. Hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Bueno, en algunas otras versiones dice lo que es honorable y virtuoso, lo que es digno de alabanza. En todas estas cosas, en esto piensen. Piensen en estas cosas, consideren estos asuntos con atención y detenimiento para tomar una decisión. Ya les decía yo, hermanos, que para definir pues la construcción de una casa, habitación, se tienen que considerar todas esas cosas: el terreno, el número de habitantes, los materiales, la disposición, la orientación, el método constructivo, desde la cimentación, desplante de muros, plano eléctrico. Hay muchos detalles que se tienen que pensar para que luego se realicen y al final quede una casa, habitación agradable, funcional, que permita que la familia desarrolle sus actividades con toda libertad y con todas las facilidades. Entonces, de la misma manera, hermanos, el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los hermanos de la iglesia de Filipos, dice, aparte de que los hermanos debemos estar firmes en el Señor, de que debemos procurar tener un mismo sentir, de que debemos ayudar a los que combaten por el evangelio, de que nos regocijemos siempre.
de que no nos afanemos por las cosas materiales, sino que le pidamos a Dios con acción de gracias. Y Dios nos dará su paz y guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces dice, después de todo esto, consideren con atención y detenimiento que lo que ocupe su pensamiento sea lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen hombre, lo que es virtuoso, lo que es digno de alabanza. Que su pensamiento esté lleno de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que las podamos comprender bien y entonces tomar una decisión de realizarlo, de llevarlo a cabo. Los edificios más grandes, hermanos, los que, bueno, el que es ahorita el edificio más grande en el mundo, que pues lo tienen en el mundo árabe, pues no apareció solo, hermanos. Hubo pues algún arquitecto que tuvo la idea, que propuso construirlo, que convenció a quien invirtiera el dinero para llevarlo a cabo, que encontró y convenció a alguien que estuviera dispuesto a ser partícipe de la construcción del edificio más grande del mundo. Bueno, eso es muy llamativo, pero hermanos, hay actividades de todos los días que tenemos que hacer, que es deseable, es lo mejor que nosotros hayamos analizado perfectamente con detenimiento y con atención para tomar las decisiones que tienen que ver con nuestra vida en Cristo, hermanos, que tienen que ver con aquellas cosas que nos permitan estar firmes en el Señor, que tienen que ver, que pensemos con detenimiento y atención en aquellas cosas que nos van a permitir que seamos de un mismo sentir entre los hermanos, que ocupemos nuestros pensamientos con atención y detenimiento para que estemos dispuestos para apoyar a aquellos que combaten por el evangelio y a veces hacer nosotros mismos los que combatamos, los que actuemos a favor del evangelio. Como dice en el libro de Judas, ¿verdad? Que contendamos por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, que nuestros pensamientos analicen con detenimiento y atención el hecho de que debemos regocijarnos en el Señor siempre. No quiere decir que vamos a estar libres de dificultades. Quiere decir que aún en medio de las dificultades y los problemas podemos regocijarnos en el Señor porque podemos confiar en Él que van a ser resueltas de la mejor manera para nosotros. A lo mejor no es la manera en que nosotros pensábamos que se iban a resolver, pero que van a ser resueltas de la mejor manera de acuerdo a los planes de Dios si nosotros estamos decididos a considerar con detenimiento y atención todas estas cosas que el apóstol Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Que ocupemos nuestra mente en lo que es justo, lo que es puro, honesto, verdadero, de buen nombre, amable, virtuoso, digno de alabanza. Eso es lo que debe llenar nuestros pensamientos, hermanos. Y eso es lo mismo que en el versículo 9, cuando dice lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es, hermanos, ocupen su pensamiento en todas estas cosas para que los comprendan bien, para que tomen la decisión de llevarlos a cabo, de realizarlos. Pero también, hermanos, el ejemplo que les dimos cuando estuvimos con ustedes, lo que aprendieron y recibieron, lo que oyeron y vieron en mí, esto háganlo
De hecho, hay, bueno, la palabra hacer, hermanos, también en el diccionario dice que hacer es realizar o ejecutar una acción, movimiento o tarea. Eso es hacer, realizar o ejecutar una acción o movimiento o tarea. También dice que hacer es realizar una actividad que lleva a un resultado. Realizar una actividad que lleva a un resultado, eso es hacer. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice a los filipenses que piensen en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, etcétera, hermanos, es para que también, aunado a eso, ocupado su pensamiento en esas cosas, y viendo el ejemplo que el mismo apóstol les había dado, se ocupen en llevar a cabo esa tarea, en ejecutar esa actividad para obtener un resultado. El resultado, hermanos, si lo hacemos bien, es la gloria de Dios. Es que Dios será enaltecido con nuestra manera de vivir. Es que Dios será enaltecido por el buen testimonio de sus hijos que mantienen ocupado su pensamiento con atención y detenimiento en lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, etcétera. Otra de las versiones, hermanos, con respecto del versículo 9. En el versículo 9, donde dice lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis en mí, esto haced. Y ya habíamos visto que hacer es llevar a cabo, es ejecutar, es realizar una tarea para obtener un resultado. Entonces, en algunas otras versiones, hermanos, en lugar de decir esto hacer, dice esto practicad. O sea, esto llevar a cabo. Dice en otra, háganlo así. Háganlo así, llévenlo a cabo. O sea, lo que vieron, lo que aprendieron, lo que escucharon y vieron en nosotros, esto háganlo así. Dice en la nueva versión internacional, dice, pongan en práctica esto. Y en la nueva traducción viviente dice, no dejen de poner en práctica. Entonces, esto hacer, hermanos, quiere decir, pongan en práctica, sigan practicando, no dejen de poner en práctica las cosas que los hermanos de la iglesia de Filipos aprendieron, recibieron, vieron y oyeron en el apóstol y los que trabajaban con él por el evangelio. Y él les dice, esto háganlo, esto practíquenlo, esto no dejen de ponerlo en práctica. Esto es, hermanos, empezando, manténganse firmes en el Señor, sean de un mismo sentir, apoyen, ayuden a los que combaten por el evangelio, regocíjense en el Señor, no se afanen por las cosas materiales, sino ruéguenle al Señor con acción de gracias, y el mismo Dios de paz les dará tranquilidad en sus corazones y llevará sus pensamientos a Cristo Jesús. Y ustedes síganse manteniendo, analizando con atención y detenimiento lo justo, lo honesto, lo verdadero, lo de buen nombre, todo lo que es virtuoso y digno de alabanza. Mantengan ocupado su pensamiento en estas cosas. Y todo lo que vieron, todo lo que nos vieron hacer, lo que vieron hacer al apóstol Pablo con los que andaban con él, ¿verdad? Lo que vieron, lo que aprendieron, lo que oyeron. Dice, hagan esto es, llévenlo a cabo. Hermanos, yo quisiera poder decirles a ustedes que todo lo que han visto en mí, que todo, eso es lo que hagan, pero yo tengo que reconocer que no todo lo que he hecho
ha sido bueno, que no todo lo que he hecho ha sido lo mejor que puedo hacer, que hay muchas cosas por mejorar todavía, pero sí les puedo pedir, hermanos, que juntos hagamos estas cosas que el apóstol Pablo le pide a los filipenses, que ocupemos bien nuestro pensamiento, porque en la medida que tengamos bien analizadas, bien consideradas con atención y detenimiento todas estas cosas justas, puras, honestas, virtuosas, de buen nombre, dice, en la medida que tengamos lleno nuestro pensamiento de estas cosas, podremos entenderlas y podremos tomar la decisión de llevarlas a cabo. Una casa que no está, una casa habitación que no está planeada, pues no sale bien. Porque una vez que ya se llevó a cabo, se empieza, uy, pues mejor hubiéramos puesto la ventana de este lado, o mejor hubiéramos puesto la ventana más grande o más chica, o mejor hubiéramos orientado hacia este otro lado porque el sol de la tarde, o sea, hay muchas cosas que se pueden, que uno se da cuenta que puede mejorar en su casa habitación. O sea, de la misma manera, hermanos, el hecho de que nosotros mantengamos ocupado nuestro pensamiento en las cosas que son justas, puras, honestas, de buen nombre, virtuosas, dignas de alabanza, es para que nos demos cuenta cómo estamos nosotros y qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos cambiar. Porque una vez que las tenemos claras en nuestro pensamiento, entonces podemos tomar la decisión de mejorarlas, de llevarlas a cabo. Y entonces pasar de las cosas del pensamiento a la acción. De que una vez que hayamos analizado con detenimiento y con atención, entonces llevemos a cabo, realicemos la actividad que estaba planeada. Entonces, planeamos con el pensamiento, organizamos y analizamos con el pensamiento, pero ejecutamos con las manos, a veces con la boca también, cuando hablamos de la palabra del Señor. Que todas estas cosas tienen que estar respaldadas con nuestros hechos, como el apóstol Pablo lo hizo aquí con los hermanos. Con toda confianza, él dice, lo que ustedes oyeron y vieron y aprendieron de mí, eso háganlo y Dios estará con ustedes, porque él sabía que se había comportado correctamente, como él les había dicho a otros hermanos en una ocasión, compórtense como es digno del evangelio. Él estaba seguro de haber hecho eso y por eso les dice, lo que aprendieron y vieron en mí, eso háganlo. Entonces, pues quisiera terminar con una reflexión, hermano. ¿Qué cosas están ocupando tus pensamientos? ¿Qué cosas están llenando mayormente el tiempo en tu cabeza? ¿Cuáles son las cosas que tú estás analizando con atención y detenimiento? ¿Y cuáles son las cosas que te están llevando a hacer esos pensamientos que tú tienes? Entonces, si quieres hacer cosas buenas para gloria de Dios, que sean dignas de alabanza, entonces ocupa tus pensamientos en lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo. Y todo eso nos ayudará a que suceda lo que venía al principio del pasaje, que estemos firmes en el Señor, que seamos de un mismo sentir, que apoyemos a los que luchan por el evangelio, que nos regocijemos con toda confianza en el Señor y que no nos llenemos de preocupación por las cosas materiales, sino que roguemos a Dios por ellas con acción de gracias y el Señor traerá paz a nuestros corazones. Entonces, pensar y hacer, hermanos, son cosas que una lleva a la otra. Entonces, recuerden que la escritura dice también en otro pasaje que de la abundancia del corazón habla la boca, que de lo que hay en nuestros pensamientos es de lo que habla nuestra boca y al final eso es lo que nos lleva a hacer algunas cosas. Entonces, queremos hacer cosas buenas, llenemos nuestro pensamiento de las cosas buenas para comprenderlas y para tomar la decisión de llevarlos a cabo. Esto para gloria de Dios.
y el Señor estará con nosotros.